Así es, Pati, y es que son muchas las personas que ya retornan a su hogar. Algunas han sufrido no solo el embate de pérdidas económicas, sino de salud. Así que, ¿cómo volver a retomar todo esto? Fuerzas, doctor, para empezar de cero y además con la salud limada en algunos casos. Muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos, don Jorge Espitaletto. Buenos días. Pues sí, esto es lo que nos encontramos, el retorno, digamos, a la normalidad, entre comillas, con pacientes que ya tienen enfermedades de fondo, que obviamente hay que evaluar si se descompensaron por haber estado en un albergue. Entonces, si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, pues obviamente tener el cuidado del reinicio de tratamientos. Exactamente. Si soy diabético, tengo algunas enfermedades debilitantes, pacientes que puedan tener cáncer o alguna de esas otras situaciones, hay que tener mucho cuidado al reingreso a los hogares, ver que realmente cómo está el piso, evitar las lesiones. Por ejemplo, en los diabéticos es súper importante tener cuidado en los pies, precisamente porque este puede ser un foco inicial de infecciones y de problemas mayores para las personas diabéticas. A posteriori. Ahora, doctor, esas personas que dicen, recibí tanta agua que yo tengo un frío en el cuerpo que no logro sacar de mí, incluso me duelen las coyunturas, como decimos popularmente, y personas que tienen, ¿verdad?, enfermedades de este tipo, aparece un pico de dolor. Sí. Ahora, obviamente, una vez pasa, digamos que el rush de adrenalina por el estrés, porque tuvieron que salir corriendo, porque tuvieron que evacuar, porque tenían en riesgo su vida, pues obviamente viene el que vuelve a la normalidad todos los niveles de adrenalina, vuelven a empezar a aparecer los dolores, vuelve otra vez a decir, mira, me golpeé y no me había dado cuenta probablemente, o tengo esta lesión que no había podido. Entonces, pues obviamente es evaluarnos, ver si tenemos cosas que definitivamente nos incapacitan, nos hacen que no podamos movernos bien. Sería prudente que todas estas personas buscaran ayuda, o sea, hicieran una valoración general para definir. El frío, pues digamos que hay dos momentos de lo del frío, la hipotermia inicial, el riesgo probablemente fue en los 2-3 primeros días, cuando estuvieron atrapados, cuando tenían la ropa húmeda, y la hipotermia como tal es una patología médica y uno debería pensar en estos pacientes cuando llegan inicialmente a los albergues. Obviamente la idea es mantenerlos secos, mantenerlos calientes. Hay cosas pero abrigados con mantas normales. A veces pensamos y tenemos mantas térmicas, por ejemplo, en el hogar, y el paciente y la persona tiene mucho frío e intentamos colocarle una manta térmica y probablemente la percepción de temperatura se pierde y lo que podemos provocar son quemaduras en piel por la manta térmica. Sin llegar a los extremos. Exactamente. Doctor. Entonces es buscar ropa seca, cubrirlos con mantas normales, varias mantas, 3, 4 mantas que puedan calentarlo. Ahora bien, después de toda la emergencia y de toda esta situación, si vienen el pico de enfermedades respiratorias, y eso hay que tenerlo en mente. Ahora van a empezar a aparecer las infecciones de vías respiratorias, seguimos en época lluviosa, los pacientes asmáticos son personas de riesgo que deben continuar y no suspender su tratamiento si tienen tratamiento crónico. Normalmente los pacientes asmáticos se conocen y más o menos ellos saben cuándo van a tener una crisis y cómo está su severidad, y si no, es parte de nosotros los médicos pues dar ese tipo de educación para ese grupo especial de pacientes, porque sí pueden presentarse descompensaciones agudas. Y obviamente las descompensaciones agudas son más traumáticas cuando son en la noche o cuando no tenemos luz, entonces definitivamente estos pacientes tienen que tener mucho cuidado. Igual mantenerse con su medicación de fondo, si no la tienen, contactar al EVAIS o al sitio más cercano de salud para que les entregue el medicamento que utilizaron, porque puede que hayan perdido hasta los medicamentos. Entonces, definitivamente es importante que vuelvan por sus medicamentos para control. Y como habíamos explicado también en el momento de la emergencia, que todos deberíamos, los pacientes que utilizan medicamentos crónicos, deberíamos tener una lista por lo menos, porque a veces no estamos preparados para la situación de emergencias, pero deberíamos tener por lo menos una lista de los medicamentos que recibimos para poder en un albergue, en un sitio de emergencias, poder decir, yo recibo estos son los medicamentos que yo uso. Ahora, doctor, como para evaluarnos, ¿hay algún tipo de examen que estos pacientes que ha estado minada su salud deberían llegar a realizarse?
Ahora probablemente exámenes de sangre o algunas otras cosas no es lo ideal porque saturaríamos los servicios de emergencias o los servicios de atención. Yo creo que es normal y el reacondicionamiento va a ser normal. Muchas veces yo les explico a los pacientes cuando pasan por un periodo de estrés agudo que esto al final de cuentas es como si hubieran corrido una maratón y viene la recuperación después de haber corrido una maratón. Entonces el hecho de que tengan algunas molestias mientras no sean incapacitantes. Hay gente que se siente débil incluso, doctor. De hecho el cuadro probablemente más frecuente, eso es lo que van a decir. Yo antes podía hacer esto y ahora no lo puedo hacer, no estoy pudiendo hacer las mismas actividades que yo hacía antes. Y obviamente pues es entendible por el proceso. Inclusive hay enfermedades que no necesariamente son orgánicas, sino ya desde el punto de vista mental, depresiones no manifiestas y por la pérdida obviamente de todo. De eso, entonces aún eso nos va a limitar nuestra capacidad. Entonces yo creo que tenemos que evaluarnos y tener un autocontrol. Si mi molestia realmente no es incapacitante, si no tengo, digamos, una deformidad importante que no me haya dado cuenta, porque sí sucede que, qué raro, tuve una fractura, yo no me recuerdo haberme golpeado, no recuerdo que me haya pasado nada. La adrenalina, el susto, no nos damos cuenta. Entonces, pues hacernos como un autoexamen, decir, ok, puedo mover bien los brazos, no tengo ninguna lesión importante, no tengo una lesión abierta, estoy cuidándome, como decíamos también en el momento de la emergencia, por donde caminamos, las viviendas probablemente quedaron un poco o muy dañadas y entonces van a tener situaciones que no son seguras para vivir. Perdón, doctor, también estas personas que tuvieron que salir, algunos se rasparon, tienen heridas, incluso ni se percataron y llegan a la casa y se encuentran con aquel moretón, aquel golpe. ¿Qué podrían hacer? Mientras no sean sangrantes y como ya llevan tanto tiempo, pues la idea es que es limpieza, el protocolo de limpieza básico e importante para este tipo de heridas sigue siendo agua y jabón, sigue siendo lo más importante. O sea, mientras mantengamos limpias las heridas, no hay problema. Si vemos cambios en dichas heridas, o sea, si vemos que se está enrojeciendo, que se está volviendo como un bultito, que empieza con algún tipo de secreciones, eso sí nos debería hacer consultar. Pero lo ideal es mantenerla lo más limpia y seca posible para que la evolución de cicatrización sea normal. Perfecto. Doctor Espitaleta, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por sus valiosas recomendaciones. Con gusto. Pati.